Reyes capítulo 4. En el capítulo 3 habíamos visto el Eliseo predice la victoria sobre Moab. ¿Se acuerdan que había ocurrido ahí que el rey Josafat, el rey Jorán y el rey de Edom habían ido para una guerra contra Moab? Cuando llegaron al desierto, ellos estaban a punto de morir de sed. Entonces el rey de Israel, del norte, dijo, vamos a morir todos. Eso es lo que Dios hace. Al final no abandona y deja que su pueblo muera. Pero Josafat dijo, debe ser que ha de haber algún profeta de Dios por acá al que podamos consultar. Entonces le dijeron, sí, existe un profeta, se llama Eliseo. Vamos a consultar. Se fueron hasta él y cuando llegaron hasta él, él le vio a Jorán, le dijo, ¿qué tengo yo contigo? ¿Acaso ustedes no buscan a los dioses de Baal, a Acera, tú y tu familia? Anda a consultarle a ellos. Sí, le trató, ¿no? Y el otro, en vez de decir, no, nosotros realmente buscamos ahora a Dios, estamos en situación, le dice, ¿no? Sí, dice, ¿no? Sino que el Dios de Israel va a matar a todos acá y a 3 reyes. Entonces, Eliseo, aunque estaba enojado, realmente estaba nervioso, como nervioso suele a Jorán. ¿Qué era que dijo? Si no fuera por Josafat, yo ni te atendía a vos, le dijo. Pero bueno, porque por respeto al rey Josafat, que es un rey que busca a Elohim, que sirve la palabra, voy a ayudarle. Entonces, ¿qué mandó pedir? ¿Se acuerdan qué mandó pedir? ¿Qué dice ahí? Traedme un tañedor. Así está escrito, ¿no? Un tañedor. ¿Qué era eso? Un músico, un cantante, que le empieza a cantar salmos para que pueda calmarle su enojo, ¿no? Por eso es que nosotros cantamos, alabamos, nos preparamos para escuchar la palabra, la escritura. Y después de eso empezó Eliseo a darle la revelación. Siempre antes de compartir, por eso la persona anda enojada, mal, con carácter feo, porque antes no preparó su corazón. Esa es la verdad. Igual en el alimento, la ensalada, las verduras, los verdes tienen que ir antes, para que cuando vaya lo fuerte esté ya preparado. Plato principal, ¿no? Pero primero tiene que ir. Igual la alabanza, las canciones preparan el corazón de una persona para que pueda después recibir la palabra. Si no hay estas cosas, entonces muchas veces está en otro lado, en otro mundo. Por eso es importante eso. Bueno, ahí terminamos. Ahora empieza ya el ciclo donde Eliseo empieza a tratar con la gente. El trato con las personas. Estamos en el año 850 aproximadamente, ¿no? Rey Joram en Israel, rey Josafat en Judá. Eliseo conoce la gente, conoce la ciudad, él empieza a interactuar con las personas. En medio de eso aparece una historia. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso del Eterno y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. ¿Se dan cuenta ustedes que la gente ya empieza a buscar? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan en tiempos de Elías? Nadie quería buscarle a Elías, al contrario, querían matarle, ¿no? Elías tuvo que ir a socorrer a gente de otras regiones, de otros lugares. La gente estaba convencida de que Elías era un enemigo. Luego Elías les mostró a ellos el poder del Padre a través de ese desafío con los profetas de Baal, que se consumó la ofrenda de paz, reconcilió al pueblo con Elohim y finalmente él fue a cumplir su misión en otro lugar y quedó Eliseo para poder continuar el proceso de restauración. Entonces, una vez que fueron llamados las personas para ser parte otra vez,
del plan del Padre, necesitan ahora restaurarse. Pero como el corazón de las personas es de eso que mientras anda Ibaí le aporte, tranquilo en Teicota. ¿Conocen eso, no? Mientras anda Ibaí le aporte, tranquilo en Teicota. Bueno, en aquella época, después de que hubo la división entre el norte y el sur, el norte se quedó totalmente sumiso a las reglas de Jeroboam I, adoraban al becerro de oro, adoraban cosas así. Después vino Acab, que ya trajo la adoración a Baal, a Astarte, vino Jezabel la bruja. El país se hizo corrupto en gran manera. Las leyes se aplicaban a medias. Se le interpretaba cada rey ponía su interpretación a cada mandato. Se creía en la Torá, pero a manera como a ellos le parecía correcta. Así era en ese tiempo. Pero aparte de eso, se levantaron pequeños grupos de hombres que empezaron a estudiar la Escritura a profundidad y empezaron a predicar, ¿no? A compartir. Eran lo que se llamaban los hijos de los... Se les llamaba profeta. Oficialmente no eran reconocidos como profeta, pero se les llamaba profeta porque iban predicando lo que dice la palabra. Le iban advirtiendo al pueblo sobre sus faltas, sobre su falla. ¿Entienden o no? Entonces, muchas veces las personas veían estos grupos, les gustaba y ¿qué hacía? Se unían con ellos. Yo también quiero ser un predicador. Yo también quiero ser alguien que lleve la palabra a la gente. ¿Entienden, no? Entonces se unía con ellos y al unirse con ellos muchas veces ya no podían cumplir sus obligaciones, ¿no? Sus deberes, ¿no? Porque estaban predicando. Entonces, en aquella época el reino había impuesto impuestos al pueblo, ¿no? Que tenían que abonar por sus tierras, por sus propiedades. Inclusive, si no lograban pagar esos impuestos, se les expropiaba su tierra y también llegaban al colmo de ser vendidos como esclavos. Hasta ese nivel estaba decayendo el país de Israel. Para el tiempo de Eliseo la situación no era tan grave como ya en los tiempos finales de cuando va a venir ya en tiempo de Osea. Eso ya era decadencia total. Era una época donde más o menos todavía se acordaban de la ley de Dios. Pero ya empezaron a ocurrir estos problemas. Entonces, para que entendamos el contexto de esta historia, estoy contando esto. Entonces, entre estos hombres que siguieron, querían aprender la palabra, querían servir a Dios, estaba este señor. Dice que era, como dice, tu siervo, mi marido, tu siervo, dice. Quiere decir que él era uno de los que estaba aprendiendo con Elías o con Eliseo, porque Eliseo abrió también su escuela de profetas, así se le llama, escuela de profetas. Entonces este señor también estaba entre esos hombres de fe que querían servir al Todopoderoso. Pero dice, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso del Eterno. ¿Por qué aclara eso? Porque en aquel tiempo en Israel había mucha gente que creía en otras cosas, ¿no? Pero él creía en el Eterno. Pero vamos a ver el pequeño problema que tenía este siervo de Eliseo, que era temeroso del Eterno. Pequeño problema que era, y ha venido el acreedor para tomarse mis dos hijos por siervo, dice. Este señor, antes de morir, ¿qué le dejó de herencia a su familia? Deudas. Muchas deudas. Tantas deudas que las personas vinieron, los acreedores, a querer cobrar. Y como no tenían dinero para pagarle, hay una ley que dice que sus hijos van a servir como siervos, como esclavos. Según la Torá, ¿cuánto tiempo tienen que servir como siervo cuando no puede pagar su deuda? 6 años. ¿Pero ustedes creen que en Israel estaban aplicando la Torá? No. En Israel aplicaban lo que vale tu trabajo. Entonces, en aquella época se hacía así. Vamos a ver, tu hijo tiene 15 años. El trabajo que él va a realizar, según la deuda que me debe tu marido, con lo que yo creo que tenga capacidad, es por lo menos unos 15 años.
En 15 años va a cubrir toda la deuda. Entonces prácticamente le lleva para toda su vida. Ese es un hijo. El otro hijo, que es más chiquito, tiene 10 años. Él, con lo que va a hacer, porque no va a hacer muchas cosas, por lo menos en 20 o 25 años, va a cubrir todo. Así ya se hacía el acuerdo y se iban. Entonces prácticamente ya se iban como esclavos. ¿Y el gobierno permitía eso? Permitía, porque él, el dueño, dijo, eso es lo que vale para mí su trabajo, aprovechándose de la situación. Bueno, estas cosas en la Escritura nos quieren narrar algo, espiritualmente nos quiere decir algo. Israel en ese momento está en decadencia. ¿Qué quiere decir en decadencia? Por no estar viviendo conforme a lo que dice la palabra, aunque son temerosos de Dios, aunque quieren aprender la palabra, llegan y se endeudan. Viven endeudados. ¿Qué significa esto? Quiere decir que no avanza como tiene que avanzar. Es como de esa persona que le gustan las cosas del Padre, pero está enfocado en el sistema en que está viviendo. ¿Me están entendiendo, no? Está enfocado en el ambiente donde están viviendo, entonces tiene dos señores. ¿Y qué decía en la Escritura? Que si uno tiene dos señores, menospreciará uno y servirá a otro, aborrecerá. Eso es lo que ocurre. Tiene ansias de lograr algunos planes, entonces tiene que endeudarse. Porque ¿cómo se endeudaban en aquella época? Por ejemplo, venían estos señores y le ofrecían, yo te ofrezco tanto, a cabo de un año vos con las ganancias me vas a pagar. Entonces, como esa persona quiere ganar dinero, quiere enriquecerse, acepta la deuda, firma, pone como condiciones estas cosas que le estoy diciendo, firma ese papel, lo sella y recibe el dinero. Pero al cabo del tiempo vienen las situaciones difíciles, o vemos que según esta historia este hombre dice que se fue a servir a Dios. Puede ser, así está en la Escritura. Empezó a servir a Dios, no trabajó más, no le dio seriedad al asunto y después dice que muere. Quiere decir que una persona que era temeroso de Dios, pero no andaba muy sincero, que digamos. No solucionó sus problemas. Algo así vemos la situación. Esto quiere decir, esta situación que está viviendo se llama decadencia. Escuchen bien. Hombres espirituales en decadencia, cayendo. No están avanzando, están cayendo. Y el resultado, después de que mueran, va a ser endeudamiento a su familia, a su pueblo. Esto era una sombra y figura de los reyes de Israel. Esto es lo que los reyes de Israel estaban dejando como herencia al pueblo. Un pueblo devastado, con deuda, con crisis, con problemas. ¿Por qué? Porque ellos se estaban alejando de la Torá, de la Escritura y del plan del Padre. Entonces, ese es el resultado. Quedaron viudas. La palabra viuda quiere decir desamparada. Está desamparada. Una viuda es alguien que está desamparada, no tiene quien le ayude. ¿Por qué quedó Israel desamparado, especialmente el norte? Porque se apartaron de la Torá, se apartaron del Todopoderoso, del Elohim de Israel. Y por eso están viviendo en esa situación. ¿Me entienden, no? Hasta acá. ¿Están entendiendo? Bueno, dice, continuamos, ¿no? Tú sabes que tu siervo temeroso el Eterno ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Viene la desesperación. También, hasta antes que el acreedor exija a sus hijos, la mujer, ¿qué estaba haciendo? ¿Se estaba preocupando? ¿Se preocupaba por algo? No, ¿verdad? Fíjense ustedes que la Escritura nos quiere hacer entender algo muy importante. Cuando no van a tocar algo que te golpea, que te haga doler, vos nunca reacciona. Nunca reacciona. ¿Por qué somos nosotros altaneros, orgullosos, creídos, a nivel? Porque nunca todavía no nos tocaron algo que nos la va a lastimar. ¿Y qué creen ustedes que es una de las cosas que más nos va a lastimar si tocan? ¿Qué creen?
nuestros hijos, ¿no? ¿Es verdad o no? Tocan o hablan mal de nuestros hijos y ¿cómo actuamos? Queremos reaccionar, ¿no? Parece que nosotros a nuestros hijos le vamos a defender de todos y de contra todos. Pero cuando llega una situación de que yo no puedo hacer nada, tengo que buscar al siervo. Ahí, aunque ella quisiera, no podía hacer nada porque la ley en ese tiempo no le amparaba. Su esposo tenía deuda, ella tenía compromisos, no hay caso. Por más que la ley esté corrupta en ese tiempo, no le amparaba. Era la ley, no se podía hacer nada. Sus hijos van a tener que ser esclavos si ella no empieza a despertar. Esa es en la actualidad la mentalidad de muchas personas en este tiempo. Sus hijos están siendo esclavizados por el mundo los está llevando porque ellos no han podido pagar sus cuentas ante el Todopoderoso y han quedado con deuda. ¿Cómo se puede? El resultado de haber vivido una vida fácil, una vida cómoda, y después no tener a alguien que te ampare porque tu esposo desapareció, es que tus hijos tienen que ser vendidos. Eso es lo que espiritualmente nos está diciendo. Israel, por causa de no poder haber hecho lo que el padre quería, ahora tiene que vender. Y eso se va a cumplir. Después la Biblia dice que ellos van a ser llevados cautivos, resultado de haber abandonado al padre. Por eso también espiritualmente para nosotros es importante entender esto. Nosotros tenemos que estar pendientes de la palabra antes que ocurra esto. Pero esto ocurre porque el Padre quiere que despertemos. Bueno. Entonces ella fue y buscó a Eliseo. ¿Qué representa Eliseo? El Eterno salva, el Eterno rescata. Quiere decir, deja de confiar en lo que tu esposo era un temeroso del Padre, temeroso del Eterno, y empezar a confiar en el que rescata, en el que fue puesto o ungido para poder darte la luz. El que fue enviado para restaurar tu vida, se puede decir. El que fue enviado para volverte a poner en la senda del Padre. A ese anda a buscarle. No, pero mi marido era temeroso de Dios. Mi marido. ¿Y qué te dio tu marido? Deudas. ¿Cuál va a ser la consecuencia que vas a tener al seguir confiando en tu fiel marido? Tus hijos van a ser esclavos. Esa es la realidad. Cuando uno confió en alguien que mitad creyente, mitad mundano. Se puede decir así, ¿no? Mitad creyente, mitad mundano. El resultado le vas a dejar en la ruina a tu gente. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué? Esa palabra, fíjense que esa palabra quiere decir, vos nunca tuviste ningún contacto con, o sea que tu esposo puede ser que haya buscado un poco la palabra, pero hasta donde yo sé, Dios siempre depende de su inte. Vos siempre dependía de él nomás. Vos siempre decías, mi esposo es espiritual, mi esposo cree en Dios, mi esposo, ahora no está tu esposo. Y había sido tu esposo, creía en Dios, pero hacía así nomás y el resultado es deuda. Nunca vos personalmente no buscaste el amor o el poder de Dios. Yo no te conozco, en pocas palabras, yo no sé qué es lo que voy a hacer contigo. Qué difícil eso, ¿no? Duro, ¿no? Recuerden, Eliseo está queriendo restaurar, pero si esta persona no despierta de su comodidad humana, no va a poder llegar la palabra del Todopoderoso a su vida. ¿Me están entendiendo, no? Esa comodidad, esa tranquilidad, yo estoy bien. Si no salí de ahí, no tener relación con el siervo, con el profeta, con nadie. ¿Cómo te puede ayudar? Hay veces la gente quiere que se le ayude, pero no quiere tener comunión con las cosas espirituales. Bueno, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Primero dice, ninguna cosa tiene en casa. Ahora él le dijo, decime, ¿qué es lo que vos tenés? ¿Qué hay en tu casa? Ahora, en la casa podía haber muchas cosas, ¿no? Muebles, no sé, algún artículo. Pero ¿qué es lo que Eliseo le está preguntando? Algo que pueda
producir, eso le dicen, ¿no? Algo que pueda sustentar que haya en tu casa, algo que pueda avanzar. Eso significaba. Ella pensó, no hay nada. En mi casa no hay nada. Pero de repente se acordó de algo, que dice que tenía una vasija, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite no servía mucho, podía vender por un poquito, ¿no? Pero no servía mucho. No era muy valioso. O sea, en su mente nunca estaba lo que esa vasija de aceite puede ser la solución de su problema. Pero a través de eso Eliseo le quiere enseñar algo, ¿no? A esa mujer y a nosotros también. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Así le está diciendo, parece medio raro. Bueno, hasta acá ella le está diciendo que haga lo siguiente. Bueno, vamos a analizar estas dos cosas que ella tenía. Primero tenía una vasija que adentro tenía aceite. Según la escritura, ¿qué representa? Primeramente, la vasija. Según muchos textos, la vasija representa nosotros, nuestra vida, nuestro ser. ¿Qué representa la vasija? No, yandé. Nuestra vida, nuestro ser, nuestro carácter, ¿no? También la viuda, ya dije, ¿no? Desamparada, Israel quedó desamparada. Los hijos son el pueblo que quedó sin guía, sin luz. Y el marido, muchos consideran que es las autoridades, la autoridad que te regía, que te guiaba y que te defraudó, porque confiaste en autoridades y no confiaste en la palabra, ¿no? O sea, en lo que decía la palabra. Recuerden que el norte estaba así porque ellos aceptaron a Jeroboam II y creyeron en sus propuestas, creyeron en el becerro de oro y por eso estaban viviendo así. Libera. Entonces, ese recipiente podía cargar esa sangre que representaba su libertad para ellos en ese día. Esa era la importante. Entonces, es como que sus vidas hoy están siendo consagradas al Todopoderoso por medio de esta sangre. Entonces, sí o sí necesitarían, para poder pintar su marco, su dintel, ¿qué necesitarían? Un recipiente, una vasija, para transportar esa sangre hasta ese lugar. Ahora, Números capítulo 19. Números capítulo 19, versículo 15. Fíjense un mandato extraño que sale acá. 15. Toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda, y cualquiera que tocare a algún muerto, bueno, esa es la parte donde quería compartir. Vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada. ¿Por qué? ¿La vasija para qué era? Para guardar agua, alimento, cosas, aceite, por ejemplo. Entonces, sí o sí, imagínense lo que la Torah nos dice, sí o sí eso tiene que estar tapado, tiene que estar protegido. ¿Entienden, no? Es como nuestra vida está recibiendo cosas para beneficio, nuestro cuerpo está recibiendo cosas para beneficiar, tiene que estar protegido. Si está abierto, ¿qué quiere decir eso? Si está expuesto a cualquier cosa, que entre cualquier cosa, ¿qué dice ahí? Será inmunda. Una vasija que no está... Hoy en día tenemos dejado una jarra de leche destapada, viene la mosca y nada en él. ¿Sí o no? Se baña en él. O en la comida, vos dejas destapado y vienen los bichos y entran. Entonces esa comida ya no sirve. En este caso acá, la vasija quedaba inmundo. Jeremías 18. En el profeta Jeremías escribió, se le reveló algo interesante sobre la vasija. Jeremías 18, 19, 18. Vamos a mirar. Vamos a ver. Palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Al alfarero, el que trabajaba con las vasijas. Ahí te voy a enseñar una cosa importante. Descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. El alfarero trabajaba al fondo
de Jerusalén, abajo, ¿no? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Eterno diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Eterno: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues hablar luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho el Eterno: he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Entonces, entendiendo este punto y que él le llevó ante el alfarero, le quiso hacer entender: ustedes son como una vasija de barro en manos de alfarero. Si no hacen lo que a mí me agrada, si no tienen cubiertos, si no son limpios, yo los voy a desechar. Capítulo 19 otra vez. Jeremías. Capítulo 19 continúa. Así ha dicho el Eterno: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos del sacerdote. Le dijo que compre una vasija, aunque esto no es de barro, pero es de plástico, ¿no? Una vasija, ¿no? Ve y compra. Y saldrás del valle, hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra del Eterno, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todos os lo oyere, los retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino en pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Eterno, que este lugar no se llamará más Tofet ni valle de hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de su enemigo y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Ven todo lo que le está diciendo? Y miren, vean el final, vamos a adelantar un poquito. En 10 por ahí. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones. Después de decirle todo lo que va a pasar, vas a agarrar la vasija y ¡pah!, vas a tirar delante de ellos. A los varones que van contigo, y les dirá: así ha dicho el Eterno de los ejércitos: así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien que quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así hará este lugar, dice el Eterno, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet, y etcétera, etcétera, dice ahí. Entonces, estamos entendiendo entonces qué representa la vasija, ¿verdad? Representa el pueblo Israel, la persona. Ya vimos en la Torah cómo tiene que ser una vasija tapada, tiene que ser limpia, tiene que ser un recipiente especial. Si esa vasija se ensucia, ya no sirve. Ya no sirve. Bueno, vamos a ver, siguiendo con la vasija, 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. También en Romanos habló el apóstol que éramos como vasija. 2 Corintios 4, 6.
Porque Elohim mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua HaMashiach. Pero tenemos este tesoro en, ahí se puede decir, vasijas de barro, para que la excelencia de poder sea de Elohim y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuro, más no desesperados. Bueno, el apóstol Pablo en todo el contexto acá habla de que nosotros hemos recibido la luz, la iluminación, la guía, la revelación, la justicia, todas estas cosas, y eso lo tenemos, dice, en vasos de barro. Entonces, todas estas cosas que está hablando ahí, que es un tesoro que está en vasos de barro, es lo que se llama el aceite. Ahora entramos en el aceite. ¿Qué representaba para Israel el aceite? Era un material valioso, porque con el aceite se podía, es como tener la electricidad. Vos podías encender tus lámparas, podías mantener tus luces, todo. Es como cuando se nos va la luz, nos desesperamos, ponemos las velas, ¿no? El aceite servía para todas esas cosas y poder también preparar las comidas, ¿no? Darle sabor a las comidas, freír pan. Entonces el aceite era valiosísimo. También, ¿cómo se traía el aceite? Nosotros habíamos visto que se recolectaba, se prensaba, se hacía mucho esfuerzo para obtener ese líquido, ¿no? Y en la escritura representaba el sacrificio del pueblo, el sufrimiento del pueblo, el resultado de un pueblo que pasó tribulación, experimentó dificultades y ahora está siendo utilizado. ¿Entienden, no? Eso era el aceite. El resultado de alguien que pasó muchas penurias, mucho sufrimiento, pero ahora está siendo utilizado. En el cristianismo tradicional le llaman al aceite el Espíritu Santo, ¿no? Representa al Espíritu Santo. La unción. Pero nosotros vamos a ir un poco más. El Espíritu Santo, el Espíritu del Santo, la manifestación del Eterno, eso quiere decir el Espíritu Santo, está en las acciones, en los acontecimientos que ocurrió a su pueblo, en lo que está escrito en la Torá, en lo que está escrito en los profetas. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, no está mal decir que el aceite que está en la vasija representa al Espíritu Santo, pero hay que entender nomás qué es. Entonces, teniendo todos estos puntos, la persona que es la vasija, el aceite que representa las tribulaciones, las dificultades, las situaciones difíciles y que después ya puede ser utilizado. Una vez que vos pasaste esas situaciones difíciles, podés ser utilizado, podés ser aceite. Y ese aceite tiene ese poder. ¿Y dónde el aceite puede entrar? ¿Dónde puede estar? ¿Hacia el aceite puede estar en el aire? ¿Qué se necesita para tenerle al aceite? Se necesita un recipiente. Un recipiente. Por más que el aceite sea algo muy valioso, muy preciado, si no hay un recipiente no puede tener. Y ese recipiente es el vaso de barro, somos nosotros. ¿Qué le estabas queriendo hacer entender, Eliseo, a esta mujer? Durante mucho tiempo tu marido escuchaba la palabra, aprendía y vos estabas al lado de él, pero nunca pudiste valorar lo que significa la Torá, la experiencia del pueblo, los sufrimientos que pasó nuestro pueblo, las tribulaciones que hemos experimentado. Vivimos como esclavos más de 400 años en Egipto, pasamos por el desierto, tuvimos muchos problemas, pero el Todopoderoso siempre estuvo con nosotros. Tuvimos problemas con filisteos, con otros reyes, siempre ha estado con nosotros, Él nunca nos ha abandonado, siempre ha estado ahí, su aceite siempre está para darnos luz, para darnos vida, para darnos esperanza. Eso representa el aceite. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando uno habla del aceite, representa esperanza, comunión, sacrificio, fuerza, unidad. Dice en Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Después que dice, es como el aceite que corre por la barba de Aarón, dice, y va hasta sus vestiduras. ¿Qué significa? El aceite es la unción, el aceite es el resultado de un pueblo
que ha pasado muchas dificultades y que ahora se mantiene unido bajo la dirección del sumo sacerdote, que es Aarón. Así está diciendo en Salmo. Pero nuestro sumo sacerdote es Yeshua. ¿Entienden? Entonces, todo eso significa el aceite. Y eso tiene esa mujer en su casa. Tiene su vida, tiene su ser, tiene su cuerpo, pero no entiende para qué puede ser usado. Solamente habla de desesperación, situación difícil, no sé qué voy a hacer, ayúdenme. El Padre te dejó todo, pero lo que hace falta es, y ahí sale la palabra, restaurar. ¿Entiendes? ¿No? Falta volver a accionar este carro viejo, este auto viejo, arreglar su espejo o arrancalleta. Coiti. Falta que tu vida sea restaurada. ¿Y qué es lo que te puede restaurar? Algo que está dentro de nosotros, algo que está en tu casa. Eso es lo que le está diciendo Eliseo. No vas a buscar en otra parte, en tu casa está, pero derepillante, con en cuenta. Nosotros muchísimo tiempo tuvimos la Biblia, los mandamientos, las instrucciones, pero buscábamos en otro lado. Buscaba, ayúdame por favor. Yo quiero que te voy a ayudar. Vos tenés todo en tu casa. No, yo no tengo nada. Solamente tengo mi Biblia que no me sirve para nada. Así era, ¿no? Eso es lo que Eliseo está haciendo en esta mujer. Anda, conseguí vasijas vacías. Lo primero que tiene que hacer para ser restaurado una persona es darse cuenta qué tiene en la casa. ¿Qué tiene en la casa esta mujer? No, tiene una vasija con aceite. ¿Qué era la vasija? Vasos de barro. ¿Qué es el aceite? Tesoro. Era un tesoro que sale en Corintios. Algo valioso, algo importante, algo que puede producir. Pero ella no sabía. Una vez que ella se entera que tiene algo que puede producir, ¿qué le dice Eliseo? Vamos a Eliseo. ¿Qué le dice Eliseo que haga con este aceite? Con esta vasija con aceite. La vasija que representa, para ver si están en onda. Nosotros. ¿Y el aceite? Muy difícil es decir en una palabra. Por eso la gente dice el Espíritu Santo. Pero cuando vos desglosás ese Espíritu Santo, ¿entendés más cosas o no? Cuando vos decís el aceite del Espíritu Santo, qué fácil. Cualquiera te sabe eso, pero analiza qué es lo que hay en el Espíritu Santo. Experiencias, situaciones, Torah, manifestaciones, sufrimiento, toda tu vida, todo lo que entendiste de la palabra de Dios, todo lo que experimentó tu pueblo, está ahí en ese aceite. Y por eso produce luz. Eso es lo que el pueblo traía al sumo sacerdote Aarón para que él pueda encender la menorá y pueda iluminar perpetuamente, dice. Eso es lo que hasta ahora nosotros con nuestra vida, con nuestro accionar, le estamos entregando a nuestro sumo sacerdote Yeshua, y por eso seguimos teniendo una luz de esperanza para el pueblo escogido. Amén. Por eso, si nosotros decaemos, ¿y qué tenemos para avanzar? Nuestro cuerpo. No se puede llevar el aceite sin vasija. Por más que sea valioso ese aceite, necesita una vasija, aunque la vasija sea ancha, gorda o flaca o alta, no importa, ¿sí o no? O alguna vasija un poco más nueva, otra más antigua, pero todos pueden cargar ese aceite valioso. Y ahí le dice, entra luego y enciérrate. Ese enciérrate quiere decir meditación, concentración. Primero tu vida, volvé a entender el plan del Padre. Y tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando estén llenas, ponla aparte. Y fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. La mujer desamparada, la mujer que no tenía esperanza, cuando descubrió que en su casa tenía su vida y su historia como pueblo, empezó a traer a otras vasijas, ¿sí o no? Otras vasijas que estaban vacías, ¿no? Empezó, traigan. ¿Quiénes traían las vasijas? Sus hijos. Sus hijos iban a ser víctimas
de estos acreedores por causa de que ella no estaba confiando en su pueblo, en su historia, en su vida. Por eso sus hijos iban a ser vendidos como esclavos. Ahora, cuando ella entendió el poder que tiene, esto que tenía en su casa, sus hijos se convierten en servidores. Sus hijos ya no van a ser más esclavos. Sus hijos son entonces redimidos y empiezan a recolectar. ¿Qué serían las vasijas vacías? Ya, si las vasijas representan personas, Eliseo, ¿qué le estaba haciendo entender a esta mujer? Tu pueblo está vacío. Tienen cuerpo, pero no hay nada valioso en ellos. No hay nada de esperanza en ellos. Llénasle. Ya que vos entendiste ahora, por medio de tu situación, por medio de tu dificultad, el Padre te restauró, ahora vos podés restaurarle a los demás. Y a través de eso, pagar las deudas. Ese pagar las deudas significa establecer tu vida, poner otra vez tu vida en orden. Recuerden, Eliseo acá no está salvando del pecado a un pecador que se va al infierno. ¿Qué está haciendo? Restaurando la vida de los israelitas. Y eso es lo que ellos están viendo y experimentando y se están sintiendo gozo. Están volviendo a sentir lo que es ser parte del pueblo de Israel. Eso es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Qué significa? Ya en la Biblia sale que hay un número de gentiles que van a regresar al Padre. Así sale en Romanos. El apóstol Pablo entendió eso. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces, mientras esa plenitud de los gentiles están desparramados por ahí vacíos, entonces hay que seguir derramando, cargando el aceite. Esa es nuestra labor. Nosotros somos ese pueblo que estaba desamparado, ¿sí o no? Ese pueblo que iba a ser vendido como esclavo. Ese pueblo que quedó endeudado. Pero llegó Eliseo, el que rescata, el que salva, y nos dio la solución. ¿Por qué Eliseo no nos volvió a rescatar, no volvió a pagar con la sangre? Porque nosotros lo que necesitamos es ser restaurados. Ya a través de la vasija que tenía la sangre del cordero, habíamos sido redimidos, pero ahora necesitamos ser restaurados. Por eso ya no era sangre lo que había en esa vasija, sino aceite. Aceite representa todo el plan que el Padre hizo con su pueblo. Vamos a ver Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Proverbios 20, versículo 27. Lámpara. Ahí quédate un poco en lámpara. Lámpara. ¿Qué es una lámpara? ¿Quién puede definirme qué es una lámpara? Lámpara es un recipiente. Ahí está. Es un recipiente, ¿sí o no? O sea, es una vasija. Es algo donde vas a transportar algo, ¿sí o no? Eso es importante entender. Esta vasija es también llamada lámpara. Pero una vasija, una lámpara, ¿qué necesita para alumbrar? ¿Qué dice ahí? Lámpara del Eterno es el Rúa del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces nuestro espíritu, nuestro ser interno es una luz que está iluminándose a través de este cuerpo. Pero ¿cómo se puede iluminar? Si tiene cosas negativas, van a salir cosas negativas. Tiene que iluminarse con la Torá, con la palabra, con lo que el Padre estableció. Por eso cuando nosotros caminamos por el mundo somos luminares, decía el apóstol Pablo. Luminares para mostrar la gloria del Todopoderoso, del ungido. Amén. Eso somos nosotros. Y también en Salmo 19 dice, lámpara a mis pies es tu palabra, ¿no? Y lumbrera a mi camino. También cuando las vírgenes prudentes e insensatas vinieron, ¿cuál era la diferencia entre unas y otras? Unas traían sus lámparas con aceite justo y otras traían sus lámparas, o sea, su vida
con aceite y reserva. ¿Qué quiere decir esa reserva? Ellos quieren perseverar. La reserva es para perseverar. El que trae justo es que hasta un tiempo nomás quiere seguir. Cuando se canse, va a cambiar su vida. La pregunta que uno tiene que hacerse cuando encuentra la verdad, cuando empieza a conocer la palabra, ¿quiere hasta ahí nomás sentirse gozoso o quiere perseverar? Ustedes van a notar, la persona que avanza, a pesar de las situaciones, avanza, se va, es una virgen prudente, una muchacha prudente que trajo también el aceite de reserva. Ahora, ya sabemos qué es el aceite, ¿no? ¿Por qué traen eso en su vida? ¿Por qué necesito la Torá, la Tanakh, para poder perseverar en el camino del Padre? Porque eso es lo que me va a permitir entrar a las bodas del Cordero. El que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Bueno, y un versículo más, ¿no? Versículo 6, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 4, 6. ¿Qué dice ahí? Vino y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Será el momento en que ya el plan del Padre va a estar cumpliéndose. Vino luego ella y contó al varón de Elohim, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tus hijos, tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, en síntesis le dijo, negocien de acuerdo a lo que se establece en la ley de esa época. En la ley de esa época, una persona que tenía cantidad de aceite, lo que hacía prácticamente era compartir, porque el precio del aceite era altísimo, era difícil. Entonces, si ella consiguió esa cantidad de aceite, ella lo que tenía que hacer es compartir. Y a través de compartir, ella iba a recibir el resultado, o sea, los beneficios de compartir lo que el Padre le entregó. No, muchos piensan que es un negociado, no hizo negocio, no. Es un mandato de Eliseo. En la Escritura está establecido que el que predica la palabra, el que anuncia la palabra, que dice, viva de la palabra, no aprovéchese de la palabra, sino dice, viva, dice. ¿Qué quiere decir vivir? Pues tenés que vivir. ¿Qué se necesita para vivir? Comida, techo, casa, para que vos no seas esclavo del mundo. Eso es lo que el Padre le pidió a esa mujer. Ya que fuiste la luz, el comienzo de la restauración de tu pueblo, de tu vecindario, viví de eso, pagá tus deudas y viví de eso. Eso es lo que el Padre le estableció. Entonces, Él ha dado su don a muchas personas para que puedan proveer de ese aceite a muchos que están como vasijas vacías. Entonces, el resultado de eso es que ellos pueden vivir de ese aceite, no aprovecharse. ¿Qué es lo que han hecho mucha gente? Se aprovecha, pero hay que entender lo que la gente está entregando en las vasijas, a la persona que está acercando, es el aceite que viene del Todopoderoso, que Elías le pidió a esta mujer que cargue en cada vasija, o es un aceite mau, falso. ¿Cómo se dice el aceite aguado, no? Falsificado, hidrogenado, ¿cómo se dice? No es un aceite puro, no es un aceite que implica sacrificio y sufrimiento. Este aceite tiene el sello de la angustia y la penuria y los sufrimientos de una mujer desesperada, desamparada. Eso es lo que, ese sabor tiene, y ese sabor es lo que le daba más valor, ¿no? Porque es el resultado de mucho tiempo de angustia y de buscar al Todopoderoso. Ese es un aceite verdadero, ¿no? Si el que te está ofreciendo aceite tiene esas características, llegó a obtener este aceite después de estos pasos, entonces es un aceite verdadero, correcto. ¿Me están entendiendo, no? Eso es lo que la Escritura nos quiere enseñar.